Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen miércoles. Creo que el paso de los horas y días da la impresión que hemos cursado buena parte de nuestro ciclo político, que es el sexenio, pero no justamente de ese tamaño. Hay que verlo así, porque de ese tamaño es el conflicto que se ha producido en la República Mexicana, por desgracia, porque los actores políticos han tomado decisiones que no siempre son las más atinadas desde el punto de vista, sobre todo práctico, pero que tienen consecuencias en el largo plazo, pero también en la actualidad. Y creo también que si nosotros vemos comenzando la puntualización por lo que toca a la reforma del oficialismo al Poder Judicial de la Federación, hay que decirlo que sí se ha desarrollado en un contexto de alrededor, porque han dicho que son muchas, suspensiones 140, 150 suspensiones de la rama judicial, y que si la administración de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, estima que se han excedido esos jueces, pues deben impugnarlas, esos fallos, por la vía judicial, no con la retórica, que justamente es el camino por el que se ha optado, por lo menos desde el 2018, para entender desde su lógica el mundo de la política. Y creo que bajo esa premisa generan desde el oficialismo un tremendo mensaje a los mexicanos al desacatar órdenes judiciales. Hay que preguntarse si los ciudadanos que tengan márgenes, que tengan recursos para replicar ese comportamiento presidencial, lo replicarán. Y por lo que toca al INE, los consejeros electorales no combatieron, hay que decirlo en ese mismo tenor, jurídicamente las suspensiones de la reforma judicial, y ahora quedan como actos vigentes, si bien el Tribunal Electoral les ha no corregido, sino les ha prolongado la posibilidad de que continúen con eso que llaman la elección judicial. Todo eso pues ha mantenido paralizado de manera parcial la incipiente organización de ese mismo proceso en el órgano electoral, y también, hay que decirlo, ha escalado en esos mismos niveles la crisis constitucional entre las ramas ejecutiva y judicial, no visto en la historia, digamos, contemporánea del sistema político mexicano en México, por lo menos desde los años 60, que se produjo aquella gran obra que conoce el país, la literatura, la democracia en México. Si bien la calidad de la democracia depende de la calidad de la oposición, no será por desgracia una prioridad el diálogo, y será una agenda, ya como lo ha dicho la propia Presidente, de la Secretaría de Gobernación, al reinstalarse, como sabemos, otra vez el régimen hegemónico en México, un pensamiento único, por lo menos desde el punto de vista de las reglas del juego. La oposición ha manifestado que seguirá con su exigencia de el gobierno respecto de respetar el Estado de Derecho, y también los jueces están haciendo conferencias de medios diarias para tener su propio relato y combatir con ello la retórica oficialista. También me parece que la elección de la rama judicial pues es un proceso que, si lo observamos a la luz de la complejísima realidad que tenemos en nuestro país, donde ya por sí mismos organizar con todos sus problemas las elecciones legislativas y también ejecutivas implica por fortuna para el país esa complejidad que se haya agrupado en torno a órganos electorales profesionales, y de allí también la necesidad de que se han mantenido como autónomos la parte, digamos, administrativa y judicial del proceso electoral. Pero hay que, eso de la parte, digamos, electiva, porque en todo el mundo se eligen esos dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, pero hay que admitir lo complejo que resulta que la rama judicial se elija, porque meterá simplemente en aprietos al oficialismo por lo que toca al muy corto plazo, dado que, por ejemplo, dispondremos de la mitad de los miembros del Poder Judicial electos, y la otra mitad serán miembros de la carrera judicial, lo que generará desde luego de inmediato, ya en cosa de meses, si es que esto termina de cuajar, una pugna creciente sobre quién llevará los asuntos prioritarios, se traten o bien para la sociedad
o bien para el gobierno. ¿Quién llevará esos asuntos? En el rubro de la seguridad, la administración también pública federal explota el golpe espectacular que ha significado para el país desde el punto de vista mediático, pero también de la realidad, el caso García Luna, pero también guarda silencio sobre las exigencias que en su día se hizo desde el propio gobierno mexicano, en el López Obradorismo, para que por vías diplomáticas dejar en libertad al general Salvador Cienfuegos, como sabemos y recordamos, detenido en los Estados Unidos y liberado después por esos márgenes diplomáticos solicitados desde lo más alto de la élite política. Todo lo anterior, hay que considerarlo así, se desarrolla en medio de un país que convulsiona por la violencia, que no se ha detenido y que por tanto, aunque tiene algunos márgenes de calidad, según hemos escuchado las voces expertas en el rubro de la seguridad, en el plan ya manifestado por el secretario del ramo de la presidencia de Claudio Sheinbaum, me parece que lo más relevante allí es que tiene muchas similitudes ahora que han existido tantas quejas respecto al programa que llevó ya el lejano sexenio del presidente Calderón, por lo cual la violencia convulsiona en torno a sus entidades federativas, incluidas, por ejemplo, esas 7 semanas, para dejarlo como timbre muestra, en Culiacán, que aún se encuentra en llamas, qué decir de Chiapas, en nuestras entidades del centro, en Morelos, en fin, una circunstancia que por desgracia no ha hecho sino crecer y deteriorar también nuestra convivencia social. Y del tintero me parece que ahora que se ha abierto la renovación para la presidencia, veremos si se hace efectiva la reelección en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la lógica, claro, de la sumatoria de los aliados, con la actual titular, que significa simplemente haberla tenido y tenerla como un miembro más del oficialismo y no como una defensa de ese rubro fundamental para el país. Pero ahora que se ha abierto en todo caso el proceso para que exista un viento de cambio, si es que cabe esa palabra en la CNDH, los desaparecidos siguen siendo, por desgracia, el gran ausente, las víctimas es el gran pendiente de un país que justamente convulsiona en las dos ramas, en la violencia y también en los derechos humanos. Teodoro.